Hola amigos, antes que nada les debo una disculpa por no haberme presentado hoy. Había preparado esta exposición del seminario para ustedes, pero amanecí sintiéndome verdaderamente mal, pero para compensar esa falta en la que incurrí les preparé este video. Bueno, mi pregunta de investigación es: ¿a quién se otorga poder cuando se apela a la conciencia? Y lo primero que tengo que decir respecto a esta pregunta es que es obvio que hay una presuposición de que apelar a la conciencia implica un otorgamiento de poder, ¿no? Y de esto soy totalmente consciente. Y lo que quiero decir aquí es que en un principio sí pensaba plantear en el sentido de preguntarme si apelar a la conciencia en los teóricos que trataré en el seminario implicaba alguna distribución de poder o tenía alguna incidencia en su teoría política. Pero me di cuenta que conforme revisaba los autores, efectivamente había una relación y la pregunta verdaderamente interesante se volvía: ¿a quién se otorga poder? De cualquier manera, mi intención es que argumentando a quién se otorga poder, pues naturalmente sea evidente que esto sucede, ¿no? El interés que originó esta investigación puede ejemplificarse con Lutero, San Bernardo y Hobbes, el modo en que ellos apelan a la conciencia. Es decir, ¿qué significa que Lutero apele a la libertad de conciencias cuando dice que no es justo o que no se debe castigar con la muerte a aquellos que no siguen el dogma católico? ¿Qué significa que San Bernardo condene enérgicamente a Pedro Abelardo cuando éste afirme que solo se puede cometer pecado contra conciencia? ¿Qué va a hacer que el Papa Inocencio condene también estas declaraciones? ¿Qué significa que Hobbes diga que los juicios y la conciencia individual son repugnantes a la sociedad civil? Creo yo que estos usos de la conciencia varían entre sí, pero claramente tienen implicaciones políticas en los autores, y no solo de ellos, sino de todos los que voy a tratar. El aparato crítico que he decidido utilizar para este seminario es un análisis de tipo semiótico. La semiótica estudia los signos y se puede aplicar al estudio de las palabras, ya que son signos lingüísticos. Para hacer un análisis semiótico es necesario abordar estas tres relaciones que muestro en la tabla, y es justamente lo que he tratado de que se refleje en la estructura del seminario. Bueno, la primera relación que hay que analizar cuando se hace un análisis conceptual con la semiótica es la de palabra-significado. Esto lo estudio en la semántica dentro de la semiótica, y lo que busco al hacer la lectura de los autores que voy a tratar es determinantes que hacen que la palabra esté empleada en una u otra acepción. Lo que voy a hacer en el seminario, una vez leído esto, es establecer definiciones. Definiciones que, como vamos a ver, se dividen en dos grandes vertientes sobre el significado de la conciencia, y que posteriormente voy a analizar la relación palabra-palabra, o sea, entre la palabra conciencia y la palabra, la noción de política, ¿no? O de las posturas políticas de los autores. La disciplina que trata de la sintaxis, y lo que busco al hacer la lectura para llevar a cabo este análisis es coherencia, lógica y vínculo de la conciencia con las teorías políticas. Una vez que encuentre cómo se relacionan la conciencia y la teoría política de los autores, lo que voy a hacer en el seminario es argumentar. La argumentación que voy a hacer es justamente de que hay esta vinculación entre la noción de conciencia y su teoría política, cosa que no es obvia en todos los casos, porque de hecho los autores que voy a abordar en muchos casos tratan de la cuestión de la conciencia en otras obras, o a veces en otros párrafos en los que se refieren propiamente a su teoría política, ¿no? Pero justamente la argumentación va a consistir en que sí hay relación y que sí son una consecuencia de la otra. La tercera relación por la que se interesa la semiótica es la de palabra-usuarios, estudiada por la pragmática. Y aquí lo que voy a buscar al hacer la lectura particular de literatura secundaria va a ser los usos e interpretaciones que hicieron otras personas que leyeron a los autores clásicos que voy a tratar. Y dado que la definición o la noción de conciencia es un concepto, como vamos a ver, con varias implicaciones y excepciones, creo yo que a veces se puede caer en el error, ¿no? De interpretar mal los autores, o de utilizar esta palabra
como hipóstasis o anacronismos. Bueno, lo que voy a hacer una vez hecho este análisis en el seminario es un par de corrección de interpretaciones de algunos autores, ¿no? No hice validación de hipótesis como hasta ahorita la mayoría de ustedes han decidido hacer, porque, bueno, o sea, si somos honestos, cuando se hace validación de hipótesis, eventualmente se puede llegar a la negación de la hipótesis y, bueno, yo como creo que la mayoría de los estudiantes le tenemos aversión a negar nuestra hipótesis y terminamos cambiando la pregunta. Además, de verdad creo que como es un análisis de una, un análisis de una palabra, un análisis conceptual, es muy pertinente un aparato crítico basado en la semiótica. Lo siguiente que quiero decirles es que las definiciones de la conciencia tienen implicación política, básicamente por tres razones. La primera de ellas es porque son parte de la premisa antropológica de los teóricos políticos. Considero yo que, no sé, si era una historia de las concepciones del ser humano, y seguramente la hay, necesariamente tiene que incluir una explicación de lo que cada noción de estas entendía por la conciencia. Entonces, estas premisas antropológicas, esta concepción de los individuos, que van a ser las unidades de análisis de algunos teóricos políticos, van a ser importantes para el tipo de gobierno que están sugiriendo, ¿no? Incluso algunos teóricos que van a decir que la conciencia es colectiva, ciertamente no tienen tampoco en su teoría política al individuo en el centro, pero también va a tener una consecuencia en su teoría política esta noción de conciencia. Bueno, la segunda relación es que la definición de la conciencia está directamente relacionada con los debates sobre política y moral y política y conocimiento. Esto lo vamos a ver más a fondo cuando les explique cuáles son las dos grandes definiciones que he encontrado. La tercera implicación en el debate político de la definición de la conciencia es buena parte de la argumentación de mi seminario, y es que están en juego la autoría, la fuente, la evaluación moral, el conocimiento y obediencia de las acciones y pensamientos humanos. De hecho, los autores más radicales en un sentido van a negar todos estos atributos a los individuos. Van a decir que ni somos los autores de nuestras acciones, nosotros no podemos evaluar moralmente lo que hacemos ni lo que pensamos, y ni siquiera podemos conocer nuestros pensamientos o por qué hacemos lo que hacemos, o conocer nuestra conciencia, etc. Y del otro lado, justamente el otro extremo de la definición va a otorgar todos estos atributos a los individuos, y como creo demostrar más adelante, esto les va a otorgar gran poder al individuo. O si está la otra definición, a quien tiene estos atributos, ¿no? Bueno, ya entrando propiamente en el seminario, las dos acepciones que en general están en pugna en los textos que voy a tratar son, en primer lugar, la conciencia como capacidad para discernir el bien y el mal basada en conocimiento mediato, es decir, con un intermediario necesario, la Iglesia. Y en esta noción de la conciencia va a haber una preeminencia del acto epistémico, o sea, justo de esta adquisición o revelación del conocimiento con el que vamos a ser capaces de distinguir el bien y el mal. Y también hacía un énfasis muy notable en que este conocimiento es del exterior. Incluso los autores que van a hablar de que la conciencia es la inscripción del conocimiento del bien y el mal escrita en nuestros corazones, van a decir que esta originariamente proviene de Dios, no es un ejercicio humano autónomo. La segunda acepción es la conciencia como capacidad de introspección por la que se reconocen los pensamientos propios y se adquiere un conocimiento inmediato de las cuestiones morales, o sea, sin intermediarios. En esta definición va a haber una preeminencia del acto reflexivo del hombre pensando sobre sí mismo, en contraposición, como les decía, con el acto epistémico, que es la adquisición de conocimiento. Y también este conocimiento, en la segunda acepción, va a ser conocimiento interior, en contraposición con el conocimiento exterior de la primera acepción. Este ensayo busca las determinantes de cada definición y su vinculación muchas veces no explícita con la teoría política de los autores tratados. Este ensayo está dividido en 4 partes. La primera parte se analizarán los usos de la conciencia en la antigua Roma,
en la segunda, la primera acepción, en la tercera parte, la segunda acepción de la conciencia. Lo que les decía, lo primero que estoy intentando es establecer definiciones y vincularlos con las nociones de política. Y la cuarta parte, lo que les decía sobre hacer tratar de hacer análisis para interpretar correctamente el concepto de conciencia en los autores y no distinguirse, no confundirse pues en las diferentes acepciones y implicaciones que pueden tener, ¿no? Es importante aclarar que este análisis se interesa por la compartimentación de significados en pugna en el concepto de conciencia. Es decir, estoy muy consciente de que mucho de lo que yo me refiero como conciencia en el seminario es tratado por muchos otros autores, incluso a veces mucho más a fondo, usando otras palabras. Por ejemplo, para la primera acepción de conciencia como sensibilidad moral, algunos la vayan a llamar prudencia, otros juicio. Juicio lo van a utilizar quienes le concedan más al individuo, ¿no? Y de conciencia como reflexión, como acto reflexivo, ahí sí se va a centrar mucho todo en el concepto de conciencia, pero reflexión, autoconocimiento van a ser otras excepciones, ¿no? Pero yo estoy interesado porque en una sola palabra hay esta compartimentación de significados en apariencia en pugna. Bueno, y creo yo que en verdad es en pugna. Bueno, rápidamente, el primer debate en la antigua Roma, creo que lo más relevante eh, que decir aquí es que en la antigua Roma el uso común de la palabra conciencia era un conocimiento compartido. De hecho, esto está explícito en cómo está compuesta la palabra. Son los vocablos con y scientia, que son literalmente conocimiento con. Entonces, este conocimiento con se va a entender como eso, como conocimiento conjunto. De hecho, su adjetivación, conscious, se utilizaba para describir a una persona si ésta compartía con otra un conocimiento. Pero también se va a referir la conciencia, perdón, el adjetivo conscious, para referirse a alguien que es testigo de un evento, pero que a la vez participa en él. Esta noción de la conciencia como testigo o testigo participante va a tener reverberaciones muy interesantes en la filosofía y filosofía política posterior. Les pido que la mantengan en mente. Sin embargo, a este uso común de la palabra conciencia, pensadores como Séneca y Cicerón contrarrestaron esta visión colectiva de la conciencia con algo más individual. De hecho, Séneca hizo de la conciencia un concepto central de su filosofía como ningún otro filósofo romano antes. Para Séneca, la conciencia es el conocimiento del bien y el mal, innato en todos los seres humanos, proveniente de los dioses. Y Cicerón, al lamentar la caída de la República, distinguirá su conciencia como algo único y legítimamente contrario al conocimiento u opinión colectiva. Esto es muy interesante porque esta suerte de privatización de la conciencia es a la que apela Cicerón para tener una opinión distinta a la opinión colectiva, específicamente en un tema político, ¿no? Como les digo, la caída de la República. Cicerón va a decir que mi propia conciencia es más importante para mí que la opinión de todos los demás. Bueno, una vez pasada la antigua Roma, vamos a comenzar a ver las definiciones de conciencia profundizadas como en la primera acepción de sensibilidad moral. La primera aproximación creo interesante es en la Biblia. San Pablo en el libro de Romanos 2, versículo 14 a 15, menciona la conciencia en una cuestión que durante mucho tiempo va a ser interpretada como la prueba de que existe una ley natural, una ley anterior a la civil, proveniente de Dios y muy importante, revelada a los hombres a través de la conciencia. Les doy textual, dice: porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.